Continuamos entonces con nuestro capítulo sexto. Estábamos viendo el tema del divorcio, hemos visto las causales. Habíamos dicho que esas causales no caducan, sino que lo que caducan son los hechos constitutivos de esas causales. Bueno, terminamos entonces hoy este capítulo hablando de los aspectos procesales. ¿Cuál es el alcance de este procedimiento? No solo para el divorcio, sino también la cesación de efectos civiles de matrimonio religioso, separación de cuerpos de matrimonio civil o religioso. Pues ese contexto cobija, digamos, todos estos conflictos, por llamarlos de esa manera. Tenemos las partes legitimados tanto por activa como por pasiva, únicamente los cónyuges, pero si son menores de edad, pues lo representarían sus padres. Pero ahí hay que ver el contexto, que la parte, capacidad para ser parte, estaría en cabeza del menor, y la capacidad para actuar o comparecer al proceso, pues su representante legal, que serían los padres, únicamente en ese evento. Si hay hijos menores, sabemos que en asuntos de familia el Ministerio Público es potestativo su presencia, notificarlo personalmente para su asistencia. Para la separación de bienes, entonces las mismas causales, pero en específico para este tipo de conflicto, una causal más. ¿Cuál? La mala situación financiera del cónyuge demandado, pero en forma que menoscabe los intereses del demandante en la sociedad conyugal, o sea, objeto de prueba, sino que no cabría. La demanda de reconvención, decíamos, muy común. Mirábamos que con base en ella se determina en una situación en la cual se presente con su propia causal que sea distinta a la que le están invocando, y entonces ahí es procedente la demanda de reconvención. Entonces, si se tratase de la misma causal y usted va a hacer ejercicio de la contestación de la demanda, pues lo técnico no sería una demanda de reconvención. Si es la misma causal, usted lo que promovería sería la respectiva o el respectiva excepción de fondo de mérito atacando las pretensiones con base en esa causal. Pero si lo atacan con base en una causal, la 1, y usted dice, puede y cree tener pruebas en donde se configure otra causal, la causal número 2, entonces lo técnico no es proponer excepciones de fondo de mérito, porque usted no va a atacar esas pretensiones que le están enrostrando de la causal primera, usted va con sus propias pretensiones de la causal segunda. Por lo tanto, estructura una demanda, ya saben, todo el ejercicio de la demanda de reconvención, lo que propone es una demanda de reconvención y usted va a probar esos hechos constitutivos de la causal segunda. Entonces se viene en reconvención. La sentencia es eminentemente constitutiva de acuerdo a la pretensión. De acuerdo a la pretensión, acuérdense que puede ser las decisiones o las sentencias declarativas, constitutivas o de condena. Estamos en un caso que es meramente constitutiva. ¿Por qué? Porque crea, modifica o extingue derechos. Es mucho más amplia. Del ejercicio de las tres de pretensiones, pues de la constitutiva es mucho más amplio, ¿no? Porque la declarativa, saben ustedes, ejemplo, en un proceso de pertenencia se limita, es única y exclusivamente a declarar el derecho, por eso su nombre. Declarar si esa persona es propietaria o pasa a ser propietaria de ese bien inmueble o no. Y queda solo en ese estatus. Mientras que la constitutiva, lo veremos ahorita más adelante en la última diapositiva de esta clase, en la cual en la sentencia hemos referenciado todo ese tema de que es constitutiva porque crea, modifica o extingue derechos. Y la de condena va al tema eminentemente del daño, de los perjuicios. La nuestra es constitutiva y por lo tanto pues está dentro de toda esa gama. Entonces les decía, de las tres, con base en la pretensión, pues la más amplia. ¿Qué reglas contempla el artículo? Cabe el desistimiento bilateral propuesto por cónyuges o apoderados. Hoy también han incluido los apoderados. ¿Cuál es la característica? Entonces, el desistimiento, la figura del desistimiento. ¿Clave? Sí. ¿Cabe? Sí, procesalmente, pero tiene como condición que ser
bilateral. Copia la sentencia que decrete el divorcio, además, inmerso en esa misma sentencia, inscripción en el registro de matrimonio e inscripción en el registro de nacimiento. Acuérdense que estas inscripciones son anotaciones, podemos llamarlas a pie de página, pero contentivas del mismo documento donde debe existir entonces el resumen de lo que determinó esa sentencia, en este caso de divorcio, en los dos registros civiles, ¿no? Tanto en el de matrimonio como en el de nacimiento de cada uno de los cónyuges. Hay que tener cuidado con eso porque lo veremos ordenado en la sentencia, pero simplemente el juez lo ordena. Nos corresponde la carga a la parte de ir a hacer la respectiva inscripción. Pues ¿con quién? ¿Con qué? Bueno, con un documento. ¿Cuál? La copia de esa sentencia. Pero digamos que esa formalidad hay que cumplirla, a veces el abogado o los abogados nos quedamos cortos en ese sentido y resulta que a futuro la parte lo llama a uno muchos años después diciéndole, pero ¿qué pasó si nosotros hicimos un proceso de divorcio y resulta que yo tengo problemas en el registro? Pues el registro o el problema que presenta en el registro es sencillo, simplemente que no se hizo la inscripción, porque usted nunca llevó o su cliente nunca llevó a la respectiva notaría esa sentencia para que hicieran la inscripción. Entonces no aparece la anotación. Pasa exactamente igual como pasa en el régimen de bienes inmuebles. Ya que puede que usted haya constituido un gravamen y existe una hipoteca. Listo, eso es susceptible, entonces, y exigencia formal, vía ley en Colombia, de inscribirlo. Entonces aparecerá la respectiva anotación de que sobre ese bien inmueble hay un gravamen que es una hipoteca constituida, bueno, las características entre las partes. Efectivamente, usted como beneficiario de esa hipoteca y deudor paga la hipoteca y la entidad efectivamente reconoce y expide un paz y salvo que usted ya pagó esa hipoteca, pero nunca se registra. Pues ¿qué sucede? Que la anotación que va a seguir apareciendo en registro es que está constituida la hipoteca. ¿Por qué? Porque no se ha hecho la vuelta, no se ha cumplido con la formalidad de ir a levantar la hipoteca, que tendría que ser otra inscripción. Entonces esa última inscripción va a decir que con base en lo aportado se cancela la anotación número tal, que era la que decía que se constituye hipoteca y queda entonces el bien libre de todo gravamen. Aquí pasa exactamente igual con la inscripción en, ejemplo, registro de nacimiento de cada uno de los cónyuges, pues tiene que estar la anotación de divorcio hecha de la manera que se haya logrado, de tal manera que si, por ejemplo, y es lo común, se va a casar nuevamente esa persona, pues vean que tendría entonces ya la posibilidad de hacerlo porque aparece la respectiva anotación de sentencia. Si no se ha hecho, no se ha cumplido con esa formalidad, pues aparece el registro civil de nacimiento o en el registro civil de nacimiento aparece la última anotación. ¿Cuál? Con aquella que contrajo matrimonio. Entonces hay que tener, digamos, ese cuidado. Y el juez dictará sentencia de plano si llegan a un acuerdo ajustado al derecho sustancial. Tema de conciliación, totalmente validado aquí también como regla de este tipo de procesos. La muerte, la reconciliación son formas extraordinarias de ponerle fin a estos procesos. La muerte, por ejemplo, de uno de los cónyuges, pues ¿a qué conlleva? Al fin del proceso vía extraordinaria, las llamadas o mal llamadas en el código, una de las formas anormal de terminación de estos procesos. Y la reconciliación, que cae en esta figura porque se puede intentar nuevamente el divorcio por causa que sobrevenga a la reconciliación. Claro, habilita y dejaría otra vez en el contexto jurídico para promover actuaciones procesales, ¿no? Porque la reconciliación obviamente hace tránsito a cosa juzgada, pero hace tránsito a cosa juzgada formal, de tal manera que si hay o se configuran aún después de la reconciliación causales que conlleven al divorcio, pues como estamos ante el ámbito de la cosa juzgada formal, perfectamente se puede promover la acción de divorcio. Dice el parágrafo que también aplica para procesos de separación de cuerpos. Entonces, después de ejecutoria de la sentencia, si los cónyuges así lo solicitan, pueden pedir que se ponga fin a la separación de cuerpos y el juez dictará entonces sentencia de plano. En cuanto a las medidas cautelares, ya saben ustedes, libro cuarto,
todo lo contenido del artículo 589, que nos habla de las medidas cautelares en materia de familia. Aquí tienen perfecta acogida, incluyendo, que eso ya también se dio la discusión y lo sabemos, todo el régimen de las medidas cautelares innominadas si llegase a darse el checklist y aquí se pudiesen configurar. Se pueden desde la presentación de la demanda o en cualquier momento los alimentos provisionales entre cónyuges o para los hijos. ¿Qué sucede? Que si se decretan, son provisionales. ¿Por qué? Porque van a estar garantizados o se deben garantizar mientras dure el curso del proceso. Por eso, alimentos provisionales. Con la sentencia llegaremos, si es del caso, a unos alimentos definitivos en torno a que, ya terminada la actuación procesal, pues seguirá subsistiendo la obligación, ya saben, entre cónyuges y también entre hijos o para los hijos. En ejercicio de los alimentos provisionales puede establecerse el incumplimiento y la parte afectada entonces estaría legitimada en la causa para iniciar el respectivo proceso ejecutivo, que ¿qué garantías tiene? Es en el mismo expediente. Ya solo y es suficiente demostrarle al juez que, decretados los alimentos provisionales, la parte que le corresponde cumplir con ellos no lo ha hecho, que se desata una acción ejecutiva que se hace o se tramita o se ventila al interior del mismo expediente, en cuaderno separado. Y estamos aquí ante una figura que es la acumulación impropia de procesos, que es válida y es sana aquí en materia de familia. ¿Por qué impropia de procesos? Porque estamos adelantando un proceso de carácter contencioso dentro del régimen de los declarativos, que son todos estos que estamos hablando, y se suscita esta acción ejecutiva que tendríamos y se adelanta bajo las reglas del proceso ejecutivo. Por eso hablamos de una acumulación impropia de procesos. ¿Cuáles son los dos procesos que aquí estamos acumulando? Y más que procesos, son acciones, una acción declarativa con una acción ejecutiva, que por regla general no es de recibo en Colombia. Tocaría iniciar, o en los casos donde no se contempla, que no es en el que estamos hablando, toca iniciar dos distintas acciones, dos distintos procesos. Aquí se permiten acumular, siendo de acciones distintas, pero es válida, es sala y en materia de familia se contempla. Y con base en el contenido de la sentencia de nulidad o divorcio consagrado en el 389, entonces vamos a revalidar todo este contexto de la pretensión constitutiva. Ya sabemos el alcance, no solo para el proceso de divorcio, ya saben, también para la cesación de efectos civiles de matrimonio religioso, nulidad y separación de cuerpos de matrimonio también civil o religioso. Entonces, ¿qué debe contener la sentencia? Y aquí vamos con todo el tema constitutivo de crear, modificar o aún, si es del caso, extinguir derechos. El cuidado de los hijos debe estar contemplado. Miren que aquí también se revalida y se le da todo el alcance al ejercicio de nuestros jueces de familia, que aquí lo hemos comentado varias veces, en el cual no están atados al principio de la congruencia, por lo tanto pueden fallar extra y ultra petita, y este es un ejemplo como anillo al dedo para ese ejercicio. Entonces define primero el cuidado de los hijos. Segundo, la proporción en que los cónyuges deben contribuir con los gastos de crianza, educación, establecimiento de los hijos comunes, en fin. Artículo 257 del Código Civil, todo lo que tendríamos que determinar en torno al menor y sus alimentos. El monto de la pensión alimentaria del cónyuge si fuere el caso, entonces que es objeto de prueba, hay que demostrar, y el único beneficiario será el cónyuge que no fue culpable, siempre y cuando lo necesite. Todo el tema de patria potestad, cuando se determine su suspensión o pérdida, bueno, se establece en cabeza de quién queda la patria potestad, o si hay lugar a la figura de la suspensión de esa patria potestad, o si está aprobado entre el proceso y el juez tiene los mecanismos para hacerlo, de que alguno de los cónyuges o los dos pierdan esa patria potestad, y allí quedará también consignado. El pago de los perjuicios a cargo del cónyuge culpable, lo decíamos, única y exclusivamente el cónyuge culpable será el que tendrá que entrar a pagar esos perjuicios, y también vía todos los actos procesales de ordenación, instrucción e impulso, el juez tendrá los mecanismos jurídico-procesales para establecer el monto de esos perjuicios. Aún con todo, y si solo se ha determinado que el daño está causado y que hay unos
perjuicios que serán o favorecerán al cónyuge inocente, pues desatará el respectivo incidente para pasar de esa condena in genere a una condena en concreto y lo tendrá que revalidar aquí en la sentencia ante nulidad o de divorcio. El sexto, compulsar copias por posibles delitos que se hayan podido cometer por los cónyuges o terceros al celebrarse el matrimonio. Bueno, si enmarca dentro del esquema penal, pues es una obligación y un deber ciudadano, ¿cierto? Y más en cabeza de un juez de la República, pues compulsar copias si tiene indicios de que se cometió un hecho punible. No solo en este asunto, en cualquier asunto, ¿cierto? Es una obligación, o mejor, es un deber de carácter constitucional, pues si usted tiene conocimiento de la posible comisión de un hecho punible, su deber ciudadano constitucional es denunciarlo, pues aquí también se revalida, pero con más veras en un juez de la República. Y para terminar tendríamos que decir el aspecto de que el contenido de la sentencia, la nulidad o de la sentencia de nulidad o de divorcio, entonces contemplar el régimen que hablábamos anteriormente de la inscripción en el respectivo o en los respectivos registros que también está revalidado ahí en la sentencia. Por eso, usted cuando encuentre la sentencia va a encontrar un numeral que dice ofíciese a la notaría tal respecto del registro civil de matrimonio de los cónyuges. Ofíciese a la notaría tal donde está el registro civil de matrimonio del demandante, por ejemplo, que es el cónyuge. Ofíciese a tal notaría donde está radicado el registro civil nacimiento de la otro cónyuge. Y bueno, allí está ordenando entonces que se expidan esas copias y se oficie para que se haga la respectiva anotación. Entonces, digamos, hasta aquí miramos todo este capítulo 6 dentro de nuestro derrotero que tiene que ver con el divorcio y los hechos constitutivos de otros procesos que se rigen bajo estos mismos procedimientos y estos artículos que vimos. Por hoy entonces, veamos ahí y terminamos nuestro capítulo 6.